Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar dando inicio a lo que corresponde al capítulo del sistema respiratorio. Iniciando con la clase, vamos a empezar con lo que es la tráquea, ¿no? La tráquea es un conducto semirrígido, fibromúsculo cartilaginoso por el cual transita el aire inspirado y expirado. La tráquea es la continuación directa de la laringe, por lo tanto se origina en el cuello, a nivel del cartílago cricoides y a la altura de la sexta vértebra cervical. En cuanto a su trayecto, la tráquea, debido a que se origina en el cuello, presenta un trayecto cervical y un trayecto torácico, que es el que nos corresponde estudiar en este parcial. El trayecto torácico de la tráquea se inicia una vez que ésta cruza o pasa por detrás del borde superior del manubrio esternal. En cuanto a su longitud, la tráquea presenta una longitud total de aproximadamente 13 centímetros, de los cuales el segmento torácico presenta 7 centímetros. La tráquea termina a nivel del tórax, bifurcándose en los bronquios principales derecho y el bronquio principal izquierdo. Esta terminación se produce a nivel del ángulo esternal o ángulo de Lewis por delante y por detrás corresponde a la cuarta vértebra torácica. En cuanto a la constitución de la tráquea, está formado por dos planos, un plano fibrocondromuscular y un plano mucoso. Dentro del plano fibrocondromuscular encontramos o describimos primeramente a los cartílagos traqueales. Estos cartílagos, mal llamados anillos traqueales, en realidad deben ser llamados arcos traqueales. Existen en número de 15 a 20, son los que constituyen el esqueleto semirrígido de la tráquea. En su parte inferior, estos cartílagos presentan un refuerzo, que es la carina traqueal. Este refuerzo corresponde a un cartílago que está situado en la parte inferior, como ya dijimos, a nivel del último cartílago, y presenta la forma de una Y invertida, cuya ramas corresponde al borde inferior de los bronquios principales. Luego encontramos la membrana traqueal, que se encuentra entre los cartílagos traqueales y va a formar los ligamentos anulares. Y por último están los músculos traqueales, que están situados en la parte posterior de la tráquea. El plano mucoso es el que reviste la superficie interna de la tráquea. En cuanto a su configuración externa, la tráquea presenta caras anterior y lateral, así como una cara posterior. La cara anterior y lateral está representada por los cartílagos traqueales y los ligamentos anulares, mientras que la cara posterior está representada por la superposición de la extremidad posterior de los arcos cartilaginosos. Las relaciones de la tráquea lo dividimos en tres grandes grupos, que son las relaciones en la entrada del tórax, las relaciones de la tráquea propiamente dicha y las relaciones de la bifurcación traqueal. Las relaciones en la entrada del tórax lo realiza con el esternón, que se encuentra por delante, con el esófago, que siempre le está acompañando a la tráquea en su parte posterior, con las cúpulas pleurales y con los grandes vasos situados a ese nivel. Como ya mencionamos, luego tenemos las relaciones propiamente dichas de la tráquea,
Y las relaciones de la bifurcación traqueal. Las relaciones propiamente dichas de la tráquea la dividimos en anteriores. Estas están relacionadas con la celda tímica que le contiene el timo o los restos tímicos, como vemos en esta imagen, el timo, representación del timo. Luego está cruzado también adelante por la vena brachiocefálica izquierda. Esta vena brachiocefálica izquierda se une con su homóloga del lado derecho para constituir el origen de la vena cava superior. También la tráquea se relaciona adelante con el arco aórtico, el cual a este nivel desprende, origina el tronco arterial brachiocefálico, así como también se relaciona en la parte anterior con la arteria carótida común izquierda, y entre ambas, cuando existe, también le encontramos a la arteria tiroidea, IMA o arteria de Neubauer. Las relaciones posteriores, principalmente está relacionada con el esófago, y entre la tráquea y el esófago existe un ángulo que se denomina ángulo tráqueo-esofágico. Y por ese ángulo está transcurriendo este nervio que se denomina nervio laringio recurrente izquierdo, que se origina del nervio vago por debajo del arco aórtico en el tórax. Siguiendo con las relaciones propiamente dichas, tenemos las relaciones a nivel lateral. En este caso va a tener una relación lateral derecha y una relación lateral izquierda. La lateral derecha arriba se relaciona con el tronco arterial brachiocefálico, así como también con el nervio vago derecho. En la parte de abajo está relacionado con la vena ácidos, específicamente el arco de la vena ácidos. Siguiendo con las relaciones, adelante se relaciona con la vena cava superior, así como el nervio frénico, de los cuales está separado la tráquea por los ganglios paratraqueales derechos, que tienen que estar situados a este nivel. Vena cava superior, nervio frénico derecho, y ambos están separados de la tráquea por los ganglios paratraqueales derechos. Siguiendo con las relaciones propiamente dichas, en este caso la relación es lateral, pero del lado izquierdo. Arriba, la tráquea va a estar relacionada con la arteria carótida común izquierda y con la arteria subclavia izquierda, que ya habíamos mencionado en la clase anterior, que son ramas que se originan del arco aórtico. Estas arterias, así como la tráquea, están cruzadas por los nervios vago y el nervio frénico, ¿sí? Nervio vago y el nervio frénico. Abajo, la tráquea está relacionada con el arco aórtico, como podemos ver en esta imagen, en la otra, arco aórtico. Y además también está cruzado relacionada con el tronco de las venas intercostales posteriores. Tronco de las venas intercostales posteriores. Y por último, en cuanto a las relaciones de la tráquea, tenemos a nivel de la bifurcación traqueal. ¿Con qué estructuras se relaciona la bifurcación traqueal? Adelante está relacionada con el arco aórtico, como podemos ver a este nivel. No olvidemos que la terminación de la tráquea, que es la bifurcación traqueal, está situado a nivel de la cuarta vértebra torácica por detrás y el ángulo esternal de Lewis por delante. Atrás, la relación posterior, como siempre, la tráquea está acompañada en todo su trayecto por el esófago en su parte posterior. A la derecha, la tráquea está en relación con la vena ácidos, ¿sí? La vena ácidos, el arco de la vena ácidos. Y a la izquierda también está en relación con el arco aórtico.
Y por último, en su parte inferior, abajo, la tráquea está relacionado con los ganglios de Barretti o los ganglios traqueobronquiales inferiores, que están situados a este nivel, por debajo de la bifurcación traqueal. En cuanto a la vascularización de la tráquea recibe arterias provenientes de la tiroidea superior e inferior, las arterias pericardiofrénicas, que como ya habíamos mencionado en la clase anterior, se originan de la arteria torácica interna y así como también recibe irrigación de las arterias bronquiales. Como vamos a ver más adelante, las bronquiales eh, a la derecha existe una sola, mientras que a la izquierda, en la mayoría de los casos, existen dos arterias bronquiales. En cuanto a la irrigación venosa, terminan en las venas tiroideas, en las venas esofágicas, así como también en la vena ácidos. Y los linfáticos se dirigen a los ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores. Como acabamos de mencionar, estos ganglios están situados por debajo de lo que es la bifurcación traqueal. Y también se dirigen a los ganglios paratraqueales a ambos lados de la tráquea, derecho e izquierdo. La inervación de la tráquea está dada por el nervio vago, que es la porción parasimpática, y también por la porción simpática. El del nervio vago proviene o recibe por medio de los nervios laringios recurrentes, así como a través del plexo pulmonar. Y la porción simpática la recibe a través del ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico, que se origina por la fusión del ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico. El árbol bronquial, este está constituido por los bronquios principales derecho e izquierdo. Estos a su vez se dividen en los bronquios lobares y luego estos en los bronquios segmentarios. El bronquio principal derecho se origina por la bifurcación de la tráquea, como ya mencionamos a nivel de la cuarta vértebra torácica. El bronquio principal derecho, su origen está situado a nivel del mediastino superior, por más de que en el libro mencione de que está en el mediastino anterior. Por lo tanto, hacemos la corrección en la clase de que lo correcto debería de ser mediastino superior y no mediastino anterior, como menciona el libro. Dicha corrección va a ser corroborado en la plataforma de Classroom para que quede en evidencia dicha corrección. ¿Qué más podemos decir del bronquio principal derecho? En cuanto a su trayecto, es prácticamente vertical, se dirige hacia abajo, penetra en la raíz pulmonar, luego en el ilio pulmonar, y en su trayecto, el bronquio principal derecho origina los bronquios lobares. En este caso, a la derecha van a ser tres bronquios lobares: el bronquio lobar superior, el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior. Estos bronquios lobares, a su vez, van a estar originando los bronquios segmentarios, sus ramificaciones. A la derecha existen 10 bronquios segmentarios, lo que le diferencia del lado izquierdo, como vamos a ver, que tiene entre 9 a 10. Y vamos a empezar a describirle a cada uno de estos bronquios lobares del bronquio principal derecho. Primeramente iniciamos con el bronquio lobar superior. El bronquio lobar superior del lado derecho se origina
de la cara superolateral del bronquio principal derecho. En cuanto a su trayecto, se dirige hacia arriba y lateralmente, penetra o ingresa dentro del ilio pulmonar y proporciona sus bronquios segmentarios. Por lo tanto, el bronquio lobar superior se origina por fuera del ilio pulmonar. Dentro del ilio pulmonar, entonces, una vez que ingresó, proporciona sus bronquios segmentarios, que son el bronquio segmentario apical, el bronquio segmentario posterior y el bronquio segmentario anterior. Los bronquios lobares, siguiendo con el siguiente, que es el bronquio lobar medio. Este bronquio lobar se origina como desprendimiento también del bronquio principal derecho. Su trayecto se dirige hacia adelante y proporciona sus ramos o sus bronquios segmentarios, que son el bronquio segmentario lateral y el bronquio segmentario medial. Aquí existe un segmento o una porción en el bronquio principal derecho que se denomina bronquio intermedio, que es esto que estamos viendo aquí en la imagen. ¿Qué pasa con este bronquio intermedio del bronquio principal derecho? Primeramente debemos saber su ubicación específica. El bronquio intermedio está situado entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio, ¿ok? Entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio. ¿Cuál es la importancia topográfica? La relación más importante que presenta este bronquio intermedio es que se encuentra cruzado por una arteria, que en este caso es la arteria pulmonar derecha. Estamos, bronquio intermedio entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio. Relación o importancia topográfica, está cruzado por la arteria pulmonar derecha. Y el bronquio intermedio solamente existe a la derecha. A la izquierda no presenta bronquio intermedio. Por último, siguiendo con los bronquios lobares del bronquio principal derecho, le encontramos al bronquio lobar inferior. Este bronquio lobar inferior se origina como continuación del bronquio principal derecho, luego de que éste haya originado al bronquio lobar medio. El bronquio lobar inferior proporciona los siguientes bronquios segmentarios. Tenemos el bronquio segmentario superior, que vemos aquí en la parte posterior, el superior, apical, dorsal o bronquio segmentario de Nelson. Y luego proporciona los bronquios segmentarios basales, también conocido como tronco de las basales, donde va a proporcionar el bronquio segmentario medial, que está situado inmediatamente por debajo del bronquio segmentario superior, el bronquio segmentario basal anterior, el bronquio segmentario basal lateral, que ya es intraparenquimatoso, y el bronquio segmentario basal posterior, que también es intraparenquimatoso y además es el bronquio término basal. Siguiendo con los bronquios principales, ahora pasamos a lo que es el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo. Este presenta algunas características que lo diferencian del bronquio principal derecho. El izquierdo es más anterior, es más eh, anterior, y también este bronquio principal izquierdo tiene una dirección más horizontal. Como habíamos dicho, el bronquio principal derecho tiene una dirección más vertical, mientras que el bronquio principal izquierdo, como acabamos de mencionar, tiene un trayecto más horizontal. En cuanto a su origen, el bronquio principal izquierdo, así como el derecho, se origina de la bifurcación traqueal a nivel de la cuarta vértebra torácica.
Este origen del bronquio principal izquierdo está situado específicamente por debajo del arco aórtico, una relación importante que presenta. En cuanto a su trayecto, el bronquio principal izquierdo penetra dentro de lo que es el hilio pulmonar y una vez dentro del hilio origina sus bronquios lobares, que van a ser el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior. En su trayecto, el bronquio principal izquierdo presenta dos relaciones muy importantes, que son los arcos vasculares. Eso quiere decir que está cruzado por dos arcos vasculares, que son el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda. ¿Ah? Repitiendo, el bronquio principal izquierdo está cruzado por dos arcos vasculares, que son el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda. Y como ya mencionamos, proporciona dos bronquios lobares, el superior y el inferior, y estos a su vez originan los bronquios segmentarios. Los bronquios lobares, en este caso el bronquio lobar superior del lado izquierdo, se origina del bronquio principal izquierdo, luego se dirige hacia arriba y proporciona sus bronquios segmentarios, de los cuales se suele distinguir generalmente dos troncos. Un tronco posterior que corresponde al bronquio del culmen. Este tronco posterior proporciona los bronquios segmentarios ápico posterior y el bronquio segmentario anterior. Y también se observa o se distingue un tronco anterior que es el bronquio de la língula. Este bronquio de la língula proporciona dos bronquios segmentarios, el bronquio segmentario lingular superior y el bronquio segmentario lingular inferior. Otra característica que presenta el bronquio de la língula es que se le considera como el homólogo del bronquio lobar medio del lado derecho. Siguiendo con los bronquios lobares, tenemos el bronquio lobar inferior. El bronquio lobar inferior, este se origina también del bronquio principal izquierdo. El origen del bronquio lobar inferior forma un canal donde se separa del ángulo inferior del bronquio lobar superior, donde está alojado la arteria pulmonar izquierda. Y también proporciona sus bronquios segmentarios que van a ser el bronquio segmentario superior, apical o dorsal, y los bronquios segmentarios basales o tronco de las basales. En este caso vamos a tener el tronco, el bronquio segmentario basal anterior, el bronquio segmentario basal lateral y el bronquio segmentario basal posterior. Recordando de que a la izquierda generalmente no existe o está ausente el bronquio segmentario basal medial, pero este puede existir en un 7% de los casos. Debido a eso se menciona de que el bronquio principal izquierdo proporciona entre 9 a 10 bronquios segmentarios debido a la ausencia generalmente del bronquio segmentario basal medial. Y como ya le mencioné, y ya sabemos, este bronquio segmentario basal medial existe en el 7% de los casos. Bueno, pasamos al siguiente componente del sistema respiratorio que son los pulmones. Como ya hemos mencionado, es el lugar donde se produce la hematosis, que corresponde al intercambio gaseoso.
Los pulmones, estos están situados en el tórax, a ambos lados del mediastino, que ya habíamos hablado en la clase anterior. Los pulmones, en cuanto a su peso, le dividimos en dos grandes grupos, el peso absoluto y el peso específico. El peso absoluto de los pulmones es de 600 gramos a la derecha y de 500 gramos a la izquierda, mientras que el peso específico es de 490 gramos para ambos pulmones. En cuanto a la coloración, el pulmón de los niños presenta un color rosado, mientras que el de los adultos se va volviendo o presentando un aspecto más oscuro con el paso de los años. Existen los pulmones que presentan una coloración roja oscuro, que son los pulmones congestivos, así como los pulmones de los fetos que no han respirado. A esto se le denomina borra de vino. En cuanto a la consistencia y elasticidad, los pulmones son flácidos y elásticos. Además, los pulmones, como podemos ver en esta imagen, presentan lo que se denomina las fisuras interlobares. Estas fisuras en el lado derecho, en el pulmón derecho, existen dos, que son la fisura oblicua y la fisura horizontal, mientras que a la izquierda existe solamente una, que es la fisura oblicua. Estas fisuras dividen los pulmones en lóbulos. En cuanto a la descripción del pulmón o de los pulmones, tiene la forma de un semicono, por lo tanto va a presentar una base, un vértice, bordes y paredes, iniciando o caras. Iniciando la descripción de las caras, eh, empezamos a describir lo que es la cara costal, la que estamos observando en esta imagen. La cara costal se caracteriza por ser lisa, convexa en toda su extensión. Una de las características de la cara costal es que su parte posterior es más alta que la parte anterior. Es la cara que está en contacto con el plano costo intercostal, así como también es la cara utilizada para la exploración clínica, para la percusión y la ocultación pulmonar. Y en cuanto a las fisuras, la cara costal, en el lado derecho podemos observar dos fisuras, que es la fisura oblicua y la fisura horizontal, mientras que en el pulmón izquierdo observamos únicamente la fisura oblicua. Siguiendo con las caras del pulmón, describimos la cara mediastínica. Como lo dice su nombre, la cara mediastínica está en contacto con los órganos del mediastino, que debido a eso dejan su impresión en la cara mediastínica del pulmón. En esta cara encontramos lo que se denomina hilio pulmonar. El hilio pulmonar es un espacio por donde atraviesan las estructuras que entran y salen del pulmón. Existe una diferencia marcada entre lo que es el hilio del pulmón derecho y el hilio del pulmón izquierdo. A la derecha, el hilio tiene una forma rectangular, mientras que a la izquierda presenta una forma redondeada. El hilio pulmonar también podemos mencionar, como se observa en esta imagen, que está prolongado en la parte inferior por el ligamento pulmonar de la pleura, o también se denomina ligamento triangular. La cara mediastínica, debido a la presencia del hilio, podemos dividirlo en tres porciones donde vamos a observar las impresiones de los órganos que se encuentran en el mediastino.
Tenemos la porción preiliar, que sería por delante del ilio, a ambos lados. La porción retroiliar, por detrás del ilio. Y la porción suprailiar, por encima del ilio. En la porción preiliar de ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha, pero principalmente a la izquierda, vamos a encontrar la impresión cardíaca, la impresión que deja el corazón en los pulmones. Luego tenemos la porción retroiliar. A la izquierda, en la porción retroiliar, observamos la impresión de la aorta descendente en su porción torácica y también del esófago. Mientras que a la derecha se observa la impresión esofágica, así como la impresión de la vena ácidos. Y en la porción suprailiar del lado izquierdo está situado la impresión que deja el arco aórtico, así como también la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida izquierda, que son ramas que se originan del arco aórtico. Mientras que a la derecha, la porción suprailiar está marcada por el arco de la vena ácidos y la vena cava superior. Arco de la vena ácidos y vena cava superior principalmente. También observamos la tráquea y el esófago. Siguiendo con la descripción de las caras, llegamos a la cara diafragmática. Es cóncava, como dice su nombre, diafragmática, se aplica sobre cada hemidiafragma, el pulmón derecho sobre el hemidiafragma derecho, mientras que el pulmón izquierdo está aplicado sobre el hemidiafragma izquierdo. Esta cara diafragmática presenta la fisura oblicua que la divide a ambos lados en dos sectores. A la derecha, el sector anterior le corresponde al lóbulo medio del pulmón, mientras que el sector posterior le corresponde al lóbulo inferior. A la izquierda, la fisura oblicua corresponde el segmento anterior al lóbulo superior y el segmento posterior al lóbulo inferior. Esta porción que observamos aquí es lo que se denomina la língula del pulmón, a la derecha y a la izquierda. Siguiendo con la descripción de los pulmones, el vértice, otro punto importante de los pulmones, es la región considerada la más alta de los pulmones y se denomina vértice del pulmón desde la segunda costilla para arriba. Por lo tanto, le corresponde en su totalidad al lóbulo superior a ambos lados, en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Las fisuras pulmonares a la derecha, habíamos mencionado ya de que observamos la fisura mayor o la fisura oblicua, así como también la fisura horizontal. Estas fisuras dividen al pulmón derecho en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Qué debemos de mencionar de importante en cuanto a la fisura oblicua? Primeramente, el porcentaje de la fisura oblicua que se encuentra completa. La fisura oblicua en el pulmón derecha está completa en el 60% de los casos. Eso se debe a que la porción superior de la fisura oblicua puede estar ausente en el 40% de los casos. La fisura oblicua se dirige hacia atrás, llega a la cara costal del pulmón derecho y aparece a nivel de la quinta costilla. De aquí se dirige oblicuamente hacia abajo hasta alcanzar el borde inferior del pulmón derecho. Una vez que alcanza el borde inferior, atraviesa lo que es la cara diafragmática
cruza nuevamente el borde inferior y luego alcanza la cara mediastínica, donde cruza todo el segmento preiliar para llegar nuevamente al ilio del pulmón derecho, ilio pulmonar. Esta fisura oblicua en la parte posterior separa el lóbulo superior del lóbulo inferior, mientras que adelante y abajo separa el lóbulo medio del lóbulo inferior, abajo y adelante. Siguiendo con la fisura del pulmón derecho, la segunda fisura es la fisura horizontal o fisura menor. ¿Qué tenemos que saber sobre la fisura horizontal? Primeramente, que se origina o se desprende de la fisura oblicua a nivel de la sexta costilla, mientras que la fisura horizontal aparece en la cara costal a nivel de la quinta costilla. Esta fisura horizontal se dirige hacia adelante en sentido medial, llega al borde anterior del pulmón derecho, luego pasa a la cara mediastínica, atraviesa toda la cara mediastínica y llega nuevamente hasta el ilio pulmonar, el ilio del pulmón. Esta fisura horizontal separa lo que es el lóbulo superior del lóbulo medio del pulmón derecho. Y la fisura horizontal generalmente es incompleta en el 80% de los casos. Eso quiere decir que se encuentra completa solamente en el 20% y la parte que suele faltar es la anteromedial, ¿sí? Repasando, por lo tanto, la fisura oblicua del lado derecho está completa en el 60% de los casos, mientras que la fisura horizontal está completa solamente en el 20% de los casos. A la fisura oblicua le suele faltar o estar ausente la porción posterior superior, mientras que el de la fisura horizontal, la porción o la parte anteromedial. La fisura del pulmón izquierdo es única, corresponde a la fisura oblicua o mayor. Esta fisura oblicua en el lado izquierdo se encuentra completa en el 74% de los casos. Es mayor que la fisura oblicua del lado derecho. La fisura oblicua en el pulmón izquierdo separa el lóbulo superior y el lóbulo inferior, como se puede observar en la imagen. El pulmón presenta una doble vascularización. Tenemos, en cuanto a la sanguínea, ¿verdad? Tenemos una vascularización funcional y una vascularización nutricia. La vascularización funcional es la que se encarga de que se pueda transportar la sangre del corazón derecho hacia los pulmones. Esta vascularización funcional está comprendida por los vasos pulmonares, la arteria pulmonar y las venas pulmonares y corresponde a la circulación pulmonar, circulación menor. La nutricia es la que se encarga de llevar los nutrientes a los tejidos pulmonar y bronquial. Está constituida por los vasos bronquiales, las arterias bronquiales, las venas bronquiales y corresponden a la circulación mayor o la circulación sistémica. Las arterias pulmonares, haciendo un pequeño repaso, transportan o contienen sangre carbooxigenada que se dirige del corazón derecho hacia los pulmones para que esta sangre pueda ser oxigenada. La arteria pulmonar derecha se origina como parte de la bifurcación del tronco pulmonar. Esta arteria pulmonar
es más larga y más voluminosa en comparado con la arteria pulmonar izquierda. En cuanto a su trayecto y relaciones, la arteria pulmonar se relaciona con la parte posterior de la aorta ascendente, así como también de la vena cava superior. Y a nivel del bronquio principal derecho, esta arteria pulmonar derecha, como ya habíamos mencionado en la parte del bronquio principal, cruza por delante del bronquio intermedio. Volviendo a recordar, el bronquio intermedio es un segmento del bronquio principal derecho que está situado entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio y está atravesado o cruzado por delante por la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha se distribuye de la siguiente manera. Origina las arterias lobares superiores. Estas arterias se continúan, la arteria pulmonar se continúa dividiendo, distribuyendo por medio de la arteria lobar media y por último a través de las arterias lobares inferiores. Las arterias lobares superiores proporcionan las arterias segmentarias anterior y las arterias del tronco apico posterior, arteria segmentaria apical y arteria segmentaria posterior. La arteria lobar media proporciona las arterias segmentarias lateral y medial y las arterias lobares inferiores originan a la arteria segmentaria superior, una arteria subapical y las arterias segmentarias basales, la basal medial, anterior, lateral y posterior. La arteria pulmonar izquierda se origina también por la bifurcación del tronco pulmonar. Esta arteria pulmonar izquierda es más corta y menos voluminosa que la del lado derecho. La arteria pulmonar izquierda, en cuanto a su trayecto y relaciones, está cruzando por delante del bronquio principal izquierdo. Como ya hemos mencionado, volvemos a repetir que el bronquio principal izquierdo está cruzado por dos arcos vasculares, el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda, como podemos ver en esta imagen y también en esta del Atlas, está unida a la cara inferior del arco aórtico por medio de esta estructura que es el ligamento arterioso, que es vestigio del conducto arterioso. Ligamento arterioso, ¿sí? Que une la cara inferior del arco aórtico con la cara superior de la arteria pulmonar izquierda. Siguiendo con la arteria pulmonar izquierda en cuanto a su distribución, se diferencia de la derecha porque la arteria pulmonar izquierda no proporciona bronquio lobar superior. ¿Estamos? No proporciona bronquio lobar superior, origina directamente las arterias segmentarias destinadas para el lóbulo superior del pulmón izquierdo, que son las arterias segmentarias anterior, la arteria segmentaria apical y posterior, así como las arterias segmentarias lingular superior e inferior. Mientras tanto, la arteria lobar inferior proporciona las arterias segmentarias superior y las arterias segmentarias basales. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares, haciendo un pequeño repaso, eh, debemos de recordar que estas venas transportan sangre rica en oxígeno, abundante en oxígeno, que proviene de los pulmones y se dirigen hacia la aurícula izquierda. También cabe destacar que las venas pulmonares recogen también sangre que carboxigenada
que proviene de las venas bronquiales. Debido a eso, disminuye un poco el porcentaje de saturación de la sangre que transporta las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. Las venas pulmonares derechas son dos, una superior y otra inferior. La vena pulmonar superior, esta recoge la sangre proveniente del lóbulo superior y lóbulo medio del pulmón derecho, provenientes de las venas lobares superior y media con sus respectivas venas segmentarias. En cuanto a su trayecto y relaciones, la vena pulmonar superior está en relación adelante y luego por debajo de la arteria pulmonar derecha. Esta vena pulmonar también penetra en el pericardio por detrás del nervio frénico derecho, que vemos en esta imagen, nervio frénico derecho, y constituye uno de los límites, el posterolateral, del receso retrocava de Allison. Y por último, su terminación, como ya mencionamos, las arterias pulmonares terminan a nivel de la aurícula izquierda. Siguiendo con las venas pulmonares derechas, tenemos la vena pulmonar inferior derecha. La vena pulmonar inferior derecha. Esta recoge la sangre proveniente del lóbulo inferior a través de la vena lobar inferior con sus respectivas venas segmentarias. En su trayecto y relaciones, la vena pulmonar inferior derecha se encuentra por debajo del bronquio principal derecho, penetra en el pericardio y está situado por detrás y por debajo de la vena pulmonar superior derecha. Terminación, aurícula izquierda. Las venas pulmonares izquierdas también son dos, una vena pulmonar superior izquierda y una vena pulmonar inferior izquierda. La vena pulmonar superior izquierda recoge la sangre del lóbulo superior por intermedio de las venas del culmen y la vena lingular. En cuanto a su trayecto y relaciones, es el elemento más anterior de la raíz pulmonar izquierda, atraviesa el pericardio y termina en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. La vena pulmonar inferior izquierda, esta recoge la sangre del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. En cuanto a su trayecto y relaciones, este atraviesa el pericardio y se sitúa por debajo y por detrás de la vena pulmonar superior izquierda y culmina como todas las demás venas pulmonares en la aurícula izquierda. La vascularización nutricia, que está a cargo de los vasos bronquiales, las arterias bronquiales existen a la derecha y a la izquierda. La arteria bronquial derecha se puede originar de la aorta, ¿verdad?, torácica, se puede originar de la tercera arteria intercostal posterior derecha y en la mayoría de los casos se origina, en el 80% se origina de un tronco común con la tercera intercostal posterior derecha que se denomina tronco bronco intercostal. En cuanto a su trayecto y relaciones, la arteria bronquial derecha pasa por detrás del esófago y llega por la cara posterior al bronquio principal derecho. La distribución de la arteria bronquial derecha proporciona ramos para el esófago, para el pericardio, para la pleura parietal. Las arterias bronquiales izquierdas son en número de dos, a diferencia de la bronquial derecha, que es solamente una.
Las arterias bronquiales izquierdas, el número 2, en el 88% de los casos. Estas arterias bronquiales se originan de la aorta torácica a nivel de la sexta vértebra torácica. ¿Ah? Se origina de la aorta torácica a nivel de la sexta vértebra torácica. En cuanto a su trayecto y relaciones, llegan hasta el bronquio principal izquierdo por su cara posterior y su distribución se produce de la misma manera que el lado derecho. Por lo tanto, va a proporcionar ramos para el esófago, para el pericardio, así como también para la pleura parietal. Y las venas bronquiales presentan un doble drenaje, ¿verdad? Tenemos las que drenan a los bronquios principales lobares y a las que drenan los bronquios segmentarios. Los bronquios principales lobares son drenados por o recogidos por las vénulas de la gran circulación que se dirigen a la derecha, terminan en la vena ácigos, como vemos aquí, la vena ácigos, y a la izquierda termina en la vena hemiácigos. ¿Estamos? Son recogidas por venas de la gran circulación que a la derecha van a terminar en la vena ácigos y a la izquierda van a terminar en la vena hemiácigos. Y los bronquios segmentarios son recogidos por las venas pulmonares, recordando que estas tienen sangre oxigenada y es el momento donde se produce la mezcla de la sangre oxigenada de las venas pulmonares y la sangre carbooxigenada de las venas bronquiales. Bueno, y con esto estamos culminando lo que es la clase del día de hoy. Para la próxima clase vamos a terminar lo que resta de pulmón, la parte de inervación, hablar un poquito de la raíz pulmonar, también de los linfáticos del pulmón, pleura, y proseguimos con los siguientes temas que van a ser las de esófago, nervios del tórax, los que nos falta desarrollar aún, linfáticos del tórax y la última parte de vasos del corazón que era de vena ácidos, o sea, sistema ácidos que queda pendiente. Además, tenemos por las dudas una clase pendiente de recuperación en el caso de que nos haga falta. Pero según el cronograma establecido, eh, estamos bien. Y como ya les dije al principio de la clase, el objetivo es la de terminar al 100% o por lo menos el 95% del programa destinado para este parcial. Nos vemos la próxima clase. Si todo sale bien ya en forma de presencial remota, para que podamos esclarecer cualquier duda que haya surgido en esta o en las clases anteriores. Un abrazo para todos.